Gracias, dijo Andrew Martin aceptando el asiento que le habían ofrecido. No tenía el aspecto de un hombre llevado a sus últimas consecuencias, pero así había sido. En realidad, no tenía aspecto de nada, pues su rostro, a excepción de la tristeza que uno imaginaba percibir en sus ojos, no presentaba expresión alguna. Su pelo era liso, castaño claro y bastante fino. No tenía rastro de barba, daba la impresión de haberse acabado de afeitar de forma concienzuda. Iba vestido de forma claramente pasada de moda, pero su ropa era pulcra y en ella predominaba un aterciopelado color rojo púrpura. Frente a él, detrás del escritorio, estaba el cirujano. La placa que había sobre la mesa lo identificaba con una serie completa de letras y números, a la cual Andrew no prestó atención. Sería suficiente llamarlo doctor. Así comienza El hombre bicentenario. Una familia adquiere un robot para que se encargue de las tareas domésticas. Hasta aquí, nada demasiado extraño. Estamos en un futuro donde los robots forman parte de la vida cotidiana. Pero este robot no parece comportarse exactamente como debería, porque Andrew no solamente obedece. Andrew crea, tiene curiosidad, desarrolla una personalidad y empieza a mostrar algo que, en teoría, una máquina no debería de tener, como lo es una necesidad de expresarse como individuo. Y ahí es donde la historia deja de sentirse simplemente una historia de ciencia ficción sobre robots, porque el hombre bicentenario empieza a hacerse una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿Es nuestro cuerpo? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestra capacidad de sentir? ¿O simplemente el derecho a decidir quién queremos ser? Y mientras Andrew intenta descubrirlo, nosotros vamos a acompañarlo durante una transformación que abarca décadas. Porque esta no es solamente la historia de un robot que quiere ser humano, es la historia de alguien que tendrá que demostrar que merece serlo. Acabo de terminar El hombre bicentenario de Isaac Asimov y tengo que decir algo, ¿verdad? Porque pues yo pensé que iba a leer una historia sobre un robot que quería ser humano. Esa era mi primera impresión, ¿verdad? Pero terminé preguntándome algo mucho más complicado, porque pues uno cuando termina una historia es de que, ay, ¿qué pasó con este personaje? ¿Y a dónde se habrá ido? Pues son preguntas pues muy simples, muy acá, pero pues acá la pregunta que se te viene a la mente es ¿qué realmente significa ser un humano, verdad? Porque pues curiosamente mientras más vas pensando en Andrew, más preguntas te surgen. Es decir, Andrew nace siendo un robot, ¿verdad? Ahí no hay discusión, no hay tema. Pero fue construido por humanos, tiene una función determinada y en principio debería comportarse como una máquina, según los demás robots que construyó esa misma compañía, ¿verdad? Pero con Andrew ocurre algo extraño. Andrew empieza a desarrollar creatividad, hace cosas que no estaban previstas para los robots, esos que hizo esa compañía, ¿verdad? Pues Andrew tiene gustos, tiene voluntad, tiene deseos y llega en un momento en el que quiere que los humanos lo reconozcan como uno de ellos, como un humano, ¿verdad? Y aquí es donde yo empecé a preguntarme, ¿verdad? Es decir, ¿Andrew realmente quería ser humano o simplemente quería que los humanos aceptaran que él era un humano? Que pues son cosas diferentes, no parece lo mismo, pero hay una pequeña línea que separa esas preguntas, entonces son cosas diferentes. Y entonces pensé en algo todavía pues más sencillo, un objeto creado por nosotros, como por ejemplo este cargador. Un cargador tiene una característica que prácticamente define su función: cargar una batería. Entonces este se llama cargador porque carga una batería. Pero imagina que se descompone, lo conectamos, metemos aquí los micrófonos y no carga absolutamente nada. Entonces si esto se llama cargador porque carga, cuando deja de hacerlo, pues entonces ¿en qué se convierte? ¿Deja de ser un cargador? Pues no, viene siendo un cargador, un estuche cargador. Siempre sigue siendo un cargador, pero ahora es un cargador que ya no sirve, ¿verdad? Su función dejó de cumplirse, pero seguimos reconociéndolo por su identidad, que es un cargador. Y eso me hizo pensar que quizás lo que una cosa hace no necesariamente determina lo que una cosa es. A ver, no sé si me expliqué. Un reloj roto sigue siendo un reloj. Un teléfono que ya no funciona sigue siendo un teléfono. Un avión que ya no puede volar sigue siendo un avión. Entonces, ¿qué determina realmente la identidad? Puede ser su origen, su función, lo que hace, lo que piensa o lo que los demás reconocen que es, o sea, qué es lo que define algo. Y aquí es donde Andrew se vuelve todavía más interesante porque él, construido como robot, ese es su origen.
pero después empieza a comportarse de maneras que nosotros consideramos humanas. Y entonces me acordé de algo. Imaginen un perro que crece desde cachorro dentro de una manada de lobos, que se ha dado el caso, casos así, ¿verdad? Entonces ese perro aprende a comportarse como ellos, caza como ellos, aprende sus dinámicas, convive con ellos, está ahí con ellos, pues se integra a la manada, crece siendo como si fuera un lobo. Podría pasar toda su vida rodeado de lobos, pero sigue siendo un perro, o sea, la manada no lo define. Su comportamiento pues puede ser diferente a lo de un perro normal, su entorno cambió también, definitivamente, o sea, no está en un entorno normal, podría decirse, pero bueno, su identidad biológica no, él sigue siendo un perro. Y eso me llevó a una pregunta incómoda, un poquito más incómoda, o sea, aprender a comportarte como algo significa convertirte en eso. Pero bueno, aquí quiero hacer una pausa porque esto también me hizo entender mejor una discusión que había escuchado muchas veces sobre sexo e identidad de género. Yo estaba mezclando pues dos cosas diferentes. Hace tiempo que estaba estudiando pues psicología, en su tiempo me enseñaron algo y no lo entendí bien. Entonces el sexo tiene que ver con características biológicas y la identidad de género tiene que ver cómo una persona se entiende a sí misma respecto al género. No son exactamente la misma pregunta, y eso me ayudó a entender por qué una discusión sobre identidad no puede resolverse únicamente diciendo así naciste, por lo tanto esto es lo que puede ser, ¿verdad? O sea, no. Pero tampoco podemos concluir simplemente si te identificas como algo, entonces biológicamente eres eso. Tampoco. Son preguntas diferentes. Ahí ya leyendo esto, pues como que haciéndome las preguntas, como que entendí eso, algo que no me cuadraba a mí, pero ahí lo quería dejar de dato, ¿verdad? Y pues creo que justamente el hombre bicentenario me hizo darme cuenta de lo complicado que es separar lo que somos, lo que sentimos que somos y lo que las demás reconocen que somos, ¿verdad? Entonces, esto queda perfecto para eso. Y después me di cuenta de eso y quería ponerlo aquí, ¿verdad? Pero bueno, hay algo todavía más interesante en Andrew fuera de esto que acabo de decir, ¿verdad? Yo llegué a pensar, ¿y si Andrew realmente nunca tuvo la capacidad de aceptar que no podía convertirse en un humano? O sea, no quería aceptar eso, porque sí era inteligente. Sabía perfectamente que había sido construido como un robot. Sabía que biológicamente no era humano. Entonces, ¿por qué insistir tanto durante pues mucho tiempo? Porque el hombre bicentenario, ustedes sabrán por qué se dice así. Y pues aquí apareció una palabra que me gustó mucho: capricho. O sea, tal vez Andrew quería ser humano simplemente porque quería ser humano. O sea, no tenía más cosas que decir, pues siempre le ponían un pero y él buscaba que quitar ese pero, entonces le volvían a poner otro pero y así. O sea, no porque lo necesitara, no porque fuera lógico, no porque fuera la mejor opción, porque lo deseaba. O sea, Andrew estaba encaprichado y es curioso porque es bastante humano eso, a encapricharse con algo. O sea, se contradice esto que estoy diciendo, pero sí, o sea, el capricho eso lo hace también muy humano. O sea, un ser perfectamente racional podría decir: soy un robot, los humanos tienen características que yo no tengo, por lo tanto no soy humano. O sea, fin. Ahí podría decir, pues es inteligente, es un robot inteligente, pero no, o sea, él seguía encaprichado. Andrew no aceptaba ese límite que tenía. Encuentra un obstáculo y busca una solución. Y la solución crea otro obstáculo y busca otro y sigue y así sigue y así sigue. Básicamente en eso se resume la historia del hombre bicentenario. Pero bueno, hasta que su deseo termina consumiendo prácticamente pues toda su existencia. Se la pasó toda su vida intentando que lo identificaran como un humano. Y aquí se me ocurrió otra posibilidad. Las 3 leyes de la robótica dicen, entre otras cosas, que un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, siempre que esas órdenes no entren en conflicto con la primera ley. Eso es lo que dice. Entonces recordé algo del cuento. Dice, la señorita pequeña le dice a su padre que ellos ya habían hablado muchas veces sobre la posibilidad de que Andrew fuera reconocido como un humano. O sea, como que la señorita pequeña ya había como que hablado con Andrew antes de que Andrew se le metiera eso en la cabeza.
O sea, quizá esa idea comenzó mucho antes de que Andrew la hiciera completamente suya. Y pues, ¿qué será? Tal vez fue quien le plantó esa primera idea, esa semillita. Y entonces podemos ahí pues preguntarnos, o sea, ¿Andrew quería convertirse en humano o estaba cumpliendo alguna orden que recibió de alguien pues a quien quería, ¿verdad? Como lo era la señorita pequeña? O sea, no creo que el cuento nos permita afirmar que esa fue literalmente una orden programada, porque pues no lo dice. Simplemente ahí como cuando Andrew va con su amo y le dice eso, sale la señorita pequeña, ¿verdad? Entonces podemos asumir eso también, aunque no nos lo aclara. Pero bueno, sí podemos imaginar que esa conversación fue el origen pues de su propósito. Y entonces sucede algo todavía un poquito más humano, ¿verdad? Una orden puede convertirse en un deseo. Al principio haces algo porque alguien te lo pidió, pero después lo sigues haciendo porque ya es importante para ti. Y llega pues un momento en que ni siquiera sabes si todavía lo haces por aquella persona o porque ahora es tu propio sueño, ya es un sueño que se hizo tuyo, ¿verdad? Y hay un detalle que me parece pues ahí muy bonito, muy precioso, que la señorita pequeña ni siquiera podía pronunciar correctamente el nombre o designación robótica de Andrew, que era NDR, no recuerdo bien, y por eso a ella le puso el nombre de Andrew, ¿verdad? Entonces ahí como que parece una cosa pues pequeñita, pero si te pones a pensarlo, su nombre original lo identificaba como máquina, ¿verdad? Y el nombre que le da la señorita pequeña pues ya es un nombre propio, un nombre de humano. Entonces casi desde que empieza ya se siente como un humano. Ella le dio un nombre propio, un nombre que no describía su ser original, que era un robot. Pues sí, su nombre original lo identificaba como máquina y ella le dio un nombre propio, o sea, un nombre que no describía una función. O sea, no era un robot, no era un sirviente, era Andrew. Fue de alguna manera la primera persona que lo trató como alguien y quizá eso explica muchísimo de lo que ocurre después ya al final, porque Andrew pasa toda su existencia intentando demostrarle al mundo que es una persona, pero la primera persona que lo trató como tal fue ella, ¿verdad? Fue la señora pequeña. Pero bueno, entonces llegamos al final, que Andrew consigue que finalmente lo reconozcan como un humano después de 200 años, pero cuando llega el momento final, su último pensamiento no es sobre su gran logro, no está pensando finalmente gané, ya me reconocen como un humano, no está pensando en su cuerpo, no está pensando en la ley, no está pensando en demostrarle nada a nadie, piensa en su señorita pequeña. Y ahí para mí, ahí Asimov hace algo pues hermoso, porque Andrew pasó toda su existencia intentando demostrar que era un humano. Pero quizá la cosa más humana que hizo pues fue algo más sencillo, como recordar a alguien que amó, ¿verdad? Y aquí es donde yo ya no sé si Andrew realmente se convirtió en humano biológicamente, pues no, ¿verdad? Eso no cambió. Pero entonces ahí me pregunto, ¿verdad? ¿Eso es suficiente para decir que nunca fue humano? O sea, porque si reducimos la humanidad solamente al origen biológico, Andrew nunca podría cruzar esa pues frontera. Ahí decimos un no rotundo, ¿verdad? Pero si pensamos en la capacidad de crear, de elegir, de amar, de construir los vínculos que construye, de perseguir un propósito porque se halló su propósito de vida, de tener deseos que incluso pueden ser irracionales, como lo era su mismo pues deseo que quería, ¿verdad? Entonces Andrew empieza a parecernos pues cada vez más humano, ¿verdad? Y quizá esa era precisamente la intención de Asimov, no decirnos los robots pueden convertirse en humanos, sino obligarnos a preguntarnos qué características consideramos realmente necesarias para llamar humano a alguien. Y ahora quiero regresar a algo que dije al principio. Quizás Andrew nunca consiguió convertirse en humano, quizás solamente consiguió que los humanos cambiaran su definición lo suficiente para incluirlo como tal. O quizás sí se convirtió en algo que no sabíamos cómo nombrar, ¿verdad? Y ahí está pues lo interesante, porque después de leer el libro yo ya no estoy tan seguro de que la pregunta sea correcta, esa pregunta, o sea, ¿Andrew es humano? Quizá pues la pregunta correcta sea ¿qué tendría que hacer alguien para que nosotros dejáramos de preguntarnos si lo es?
Y esa pregunta me la dejó Asimov porque terminé el libro hace apenas pues unos minutos y todavía sigo pensando en Andrew, en su señorita pequeña y en algo que quizás sea lo más humano de todo. Querer ser algo más de lo que originalmente se suponía que deberíamos de ser.